cómo es y si podemos avanzar en cómo funcionaría eso, mejor. Está el contador Miguel Saracho en línea. Contador, buen día. Carlos Lescano, Gardo Ledesma, Belén da Costa, acá. Hola, buen día, Carlos. Elena, Eduardo, ¿cómo están? Un gusto. Igualmente, ¿cómo es ahora? ¿Cómo es ahora, Miguel? ¿Cómo? ¿Cómo es ahora el tema del impuesto para un monotributista? El paquete, si bien es todavía un proyecto, que eso es lo que siempre digo, nosotros los contadores, los proyectos, hasta que no esté en el boletín oficial y no esté impactado en la página de AFIP, mucho no podemos confirmar y dar números precisos, ¿no? Pero lo más importante para hacer un resumen de este proyecto, que va a afectar a la gente, sobre todo a las personas en relación de dependencia, es el cambio a través de vuelta, porque acuérdense que hace 6 meses cambió todo el impuesto a las ganancias y se llamó impuesto cedular, donde la alícuota era importante, pero el mínimo no imponible. Acá la clave en el impuesto a las ganancias, sobre todo en la cuarta categoría, que es la de relación de dependencia, es el mínimo no imponible. Ese mínimo no imponible hasta hoy es 3 millones de pesos, y con una tasa importante que era el 27%. Pero generalmente quedó fuera del sistema de impuesto a la ganancia una población bastante importante, cerca de 1 millón de asalariados. Con este nuevo proyecto vuelve a ser, inclusive se cambia el nombre, se llama impuesto a los ingresos personales, y vuelve el mínimo a 1.800.000 para solteros y 2.300.000 para casados con 2 hijos. Superando ese mínimo no imponible, lo que hace el empleador al empleado, al asalariado, es hacer una retención, pero ya no de una tasa tan alta, sino arranca con un 5% en forma progresiva, ¿no? Eso es en cuanto al impuesto a la ganancia. Esa es la parte, podríamos decir, la parte bondadosa de meter de nuevo la mano en el bolsillo, ¿no? Es decir, que si vos te pasabas por $1 antes, ya pagabas casi el 30% y ahora irías prorrateando eso, digamos, ¿no? Es así, va a entrar en una escala progresiva, que va a ir del 5 hasta el 31%, creo, no estoy diciendo, porque la tasa máxima es del 35, creo que hasta el 31, no me estoy acordando bien el monto de la tasa máxima. Así va a ser, y bueno, también lo que llama la atención es que sacan un montón, antes del impuesto a la ganancia, lo que permitía es deducir algunos conceptos de gasto necesario para mantener la fuente. Generalmente se dice desde el punto de vista técnico. Se sacó el tema se agregó el tema de alquileres, se sacó el tema de los viáticos, o sea, se cambió varias cosas que realmente el impacto sea mayor y la recaudación aumenta en el impuesto a las ganancias, porque también hay lo que se dice el impuesto a las ganancias, el que más tiene, más paga, ¿no? Esa es la finalidad de esta ley, que hace mucho está vigente, que lo que decís, ¿no? Miguel, es que si bien te dan por un lado, te sacan por el otro. Es decir, ahora el prorrateo del impuesto va a ser gradual, pero por el otro lado se eliminan las deducciones. Sí. Se eliminan bastante las deducciones, lo que va a permitir a ingresar más el impuesto y la gente, por supuesto. Inclusive se eliminan, también se grava, esto también es importante, se grava conceptos que antes estaban deducidos, por ejemplo, las horas extras, algunas guardias para todas las personas que trabajan en el sistema de salud, o sea, todos esos beneficios que el empleado trata de buscar para poder aumentar su ahora entra eso en una bolsa y más rápido podés llegar, ponerle a ser alcanzado por el impuesto. Exactamente. Entonces ahora la gente ya va a dudar si va a hacer el sacrificio de poder trabajar más, ¿no? Me cuesta mucho igual pensar que un enfermero correntino haciendo 28.200 horas extra llegue a 1.800.000, 2.200.000, ¿no? Es salario para otro rubro, para otra gente. Sí, por ejemplo, los rubros que acá generalmente se afecta son, por ejemplo, los camioneros. Los camioneros, claro, por el sistema de liquidación de los recibos,
son montos importantes por kilómetros, y nosotros a veces los camioneros se quejan, digamos, pero es lo que establece la ley. O sea, nosotros no se puede, porque aparte no se olviden que esto es una retención en la fuente, se llama, cuando se hace la liquidación del sueldo se tiene que aplicar la retención, y el que no le hace es solidariamente responsable, ¿no? Hoy por el sistema que existe, la FIP detecta rápidamente los niveles de salario de cada una de las personas. Miguel, con estos cambios que se plantean, digamos, de valores de cuota a pagar que tendrán los usuarios en general, ¿cuáles serían los cambios? ¿Cuánto impactarían porcentajes y valores de bases mínimos? Estamos hablando, porque son un montón de categorías también, ¿no? Está bien, Belén, eso con respecto al monotributo. Claro. Está bien. Con respecto al monotributo, lo que cambia es se aumenta los mínimos. No se olviden que el tema de monotributo, lo que se trata justamente de pagar con un solo valor todos los impuestos, tanto la parte previsional, la parte de obra social, y de un solo valor. Y ahora arranca con 6.450.000 pesos. Números más, números menos, aquel profesional que factura más de 500, hasta 500.000 pesos, más o menos, números redondos, le vuelvo a repetir, estaría dentro de la categoría A. Y a su vez permite, va de 6.400.000 hasta 68 millones de pesos. Esa es la nueva escala de monotributo, que la diferencia con la anterior es que hay dos tipos de personas, dos tipos de monotributos, llamémoslo de esa manera. Aquel profesional que presta servicio, una profesión, digamos, tenía una categoría solamente hasta H. Ahora ya le va a permitir ir hasta la última categoría, que es la K. Y los montos de monotributo mensual van variando. Ejemplo, en la categoría A, 26.600 pesos. Y en la última categoría, depende de si es locación de servicio o venta de cosas muebles, llega hasta 867.000 y 377.000 pesos en la venta de cosas muebles. Claro, pero puede facturar en ambos casos el mismo monto y hasta 68.000 pesos, que era un reclamo porque yo no sé si vos tenés hecho el cálculo, yo creo haber escuchado más o menos una cosa así, que cuando el monotributo surge, irrumpe en la época de Duhalde, en la crisis, el monotributo tenía un valor a precio hoy, digamos, un valor más o menos de 44 millones de pesos. El monotributo hasta diciembre del 23 estaba en 8 millones para servicio y en 11 creo que para venta de cosas muebles. Venta de cosas muebles. Es decir, que estaba absolutamente deprimido. Era como que el Estado se te paraba en el hombro, digamos, de los que tenían este régimen simplificado. Ahora esto tiene otro color y significaría más o menos un aumento del 150%, ponele, digamos, en relación a aquel monto con el que más o menos empezó este formato. Sí, aparte no te olvides también que lo que hace justamente las escalas de monotributo es contener a una gran parte de la población donde no tiene posibilidad de ir al régimen general, porque en el régimen general justamente ya se complica el tema de el IVA, impuesto a las ganancias, ya viene otro impuesto. Con esto la gente está mucho más contenida, pero si uno no actualiza los parámetros, automáticamente queda fuera del régimen, y una vez que queda fuera del régimen, se complica mucho volver hacia atrás. Y la carga impositiva se complica, y es generalmente un salto al vacío, porque eso solemos decir también, porque cuando uno deja de ser monotributista, pasa a ser, en el régimen general pasa a ser autónomo. Y generalmente los autónomos no tienen los beneficios que a veces tienen que tienen los monotributistas, ¿no? La carga impositiva es mucho más importante. Miguel, te pregunto con tu experiencia, ¿qué estás viendo? ¿Se paga o no se paga? No, lamentablemente la gente le cuesta pagar sus impuestos, le cuesta pagar sus impuestos. Hay una morosidad importante por una cuestión lógica de baja en las ventas, suba los gastos,
entonces le cuesta mucho pagar el impuesto, y todos, le diría que todos están esperando, todas las empresas tanto las empresas como los individuos están esperando la gran moratoria esta. El tema de la moratoria es que después, como les suelo decir, no solamente hay que pagar la cuota de la moratoria, sino también las obligaciones mensuales que sí o sí hay que cumplir, ¿no? Claro. Entonces se complica un poco el tema de la carga impositiva. Ahora, Miguel, perdón, Carlos, Miguel, ¿vos creés que un monotributo actualizado, así más o menos a 68, 70 millones de pesos anuales, ¿no? El régimen simplificado de impuestos, que es el régimen que la gente puede entrar muy fácilmente que esa es un poco la historia con el monotributo. ¿Puede, ahora que más o menos tenés podríamos decir, en esos valores una pyme podría moverse más o menos, puede ampliar la base, digamos, tributaria, puede blanquear un poco el trabajo negro y eso? Esa es una muy buena pregunta, porque manejar el tema de los ingresos formales e informales, para llamarle bien, siempre yo le suelo decir en el estudio a los clientes, no te olvides que dentro del sistema vas a poder avanzar, fuera del sistema se complica, y esto justamente 68 millones de pesos creo que es un número bastante aceptable para poder incorporarse al sistema y justificar los egresos, porque acá lo importante es también a veces justificar la salida, ¿no? Y no suele ocurrir que nos llaman por teléfono y tengo que comprar un auto, 68 millones de pesos, acordate que tenés que tener, esos son ingresos, tenés que tener gastos, ojalá puedas tener personal en relación de dependencia, y te tiene que quedar algo para poder ahorrar, porque si no después no puedes justificar incrementos patrimoniales, ¿no? Bueno, una de los cambios que se establece también para el régimen laboral es que se pueda tener, digamos, ¿no? Colaboración con trabajadores, por ejemplo, que facturen, y un poco ayudar acá a integrar ahí a este sistema del monotributo, y que para, bueno, justificar un poco esos egresos también, y qué sé yo, ¿no? Sí, justamente, pero vos fíjate, Eduardo, ¿no? Sí. Eduardo, que estamos hablando, fíjate vos que si haces número en 68 millones de pesos, si es un profesional tenés que depositar 867.000 pesos, no es un número bajo, ¿entendés? Es un número bastante importante, y en las cosas muebles 377.000 mensuales estamos hablando, ¿eh? No estamos hablando de un número muy bajo, pero bueno. Miguel, te pregunto algo, el tema es, se habla mucho en la Argentina a lo largo de estos últimos años de la complejidad del sistema impositivo argentino. ¿Cómo ves esta complejidad, esta diversidad de cosas que tenemos a la vista? Se habla también de la simplificación de todo este sistema, ¿no? No hablo de cosas puntuales, sino de un sistema. ¿Cómo ves eso vos? Tú sabes que es muy interesante esa pregunta. ¿Por qué? Porque en la Argentina hay 165 impuestos, 165 impuestos vigentes, pero de esos 165 impuestos vigentes, el Estado en el 90% de sus impuestos, entre 85 y 90%, recauda con 4 o 5 impuestos. 4, que es el impuesto al consumo, que es el IVA, el impuesto a las ganancias, bienes personales, y me está faltando 2 o 3 impuestos. Impuesto al cheque, no se olviden que el impuesto al cheque es un impuesto que no se nota, pero es importante. También el impuesto al impuesto país, que ahora también es un número importante, y después el resto son realmente impuestos que no generan tantos ingresos para el Estado, pero complican el día a día del contribuyente. Y también yo creo que hay gente preparada, no es tan difícil sentarse en una mesa y decir cuáles son los impuestos, cómo podemos simplificar. No se olviden que tenemos 3 estados, tenemos el Estado nacional, tenemos el Estado provincial y municipal. Los 3 son voraces, los 3
castigan el ingreso a veces, no la ganancia, no lo que queda, sino castigan el ingreso. Claro. Entonces es muy difícil que el empresario pueda tener una rentabilidad que le permita no solamente seguir haciendo inversión, sino mantenerse en el tiempo, ¿no? Miguel, muchas gracias por conversar con nosotros, muy claro. Bueno, te llamaremos otra vez, ¿sabes? Un gusto realmente. Gracias. Miguel Chau, chau. Ángel Saracho es contador, una persona que trabaja mucho